Buen día, chicos. Probablemente estemos frente a uno de los capítulos más emotivos que ha tenido la última temporada de Shingeki no Kyojin. Y eso es decir mucho. Hemos tenido capítulos como el de la muerte de Sasha o el del pasado de Reiner, o bueno, Laina. Pero por fin vemos el pasado de nuestro antagonista o villano que habíamos tenido hasta el momento, que era Seke, el asesino de Erwin y de muchísimos más soldados. Probablemente uno de los personajes más odiados hasta el momento y que no habíamos visto sus motivos o el por qué. Lo odiamos hasta porque él solito entregó a sus padres y nosotros no sabíamos un por qué. Y por fin vemos la otra cara de la moneda, por fin vemos el pasado. Sé que sin lugar a dudas es un personaje que después de este capítulo te saca el sombrero en decir que es un personaje que estaba muy bien escrito. Ya haces el chiste de Isayama, lo tenía planeado desde el principio, pero es que no puedo decir otra cosa de Seke. Y de este capítulo lo voy a analizar un poco diferente porque es más, por así decirlo, un video especializado a Seke. Y sí, el foco se acaba de mover. Pero bueno, es que me quería ver un poquito mejor. El capítulo comienza viendo a Seke niño entrenando y vemos lo malo que era. Probablemente es el tercer personaje que vemos que es malo entrenando. Ya teníamos a Laina, ya teníamos a Falco y ahora tenemos a Seke. Seke era de los peores, de hecho el peor soldado, y era muchísimo peor que Reiner y Falco. Porque Reiner y Falco mínimo lo intentaban y estaban cerca de lograrlo, mientras que Seke ni siquiera estaba cerca, estaba bastante lejos. Era una deshonra y ya incluso le decían que se vaya, que no tenía ninguna oportunidad. Vemos cómo va con sus padres y cómo son estos los que lo manipulan. Ya sabíamos que Grisha Jäger comete el mismo error que su padre con él, el intentar manipular a Seke con lo que él cree. En la tercera temporada vemos cómo Grisha odia a su padre. ¿Por qué? Porque le inculcó cosas que no fueron así. Le enseñó que el mundo era de una forma y le hizo hacer cosas por eso. Y lo terminó de odiar al momento en el que cuando se enteró que su hermana murió, simplemente se disculpó por la actitud de sus hijos y no hizo absolutamente nada. En ese momento algo cambió entre Grisha y Seke y por fin en este capítulo vemos el momento en el que Seke y Grisha se distancian completamente. El momento en el que muere esta relación. Vemos un Seke que ama a sus padres, porque una de las partes más importantes de este capítulo es cuando vemos que Seke ve a un padre y su hijo jugando con una pelota, siendo eldianos, siendo felices. Vemos cómo Seke va a la casa de su padre, bueno, va a su casa y dice su padre que terminó temprano y cuando le está preguntando, ¿podemos jugar? Ella le dice, no, tienes más tiempo para estudiar. Es más, ni siquiera termina la oración. Y Grisha le dice, qué bueno, por fin puedes estudiar. Grisha realmente abandonó a su hijo, pero no nos adelantemos. Al principio del capítulo vemos a Seki como un bebé, con Grisha y su madre, personajes que ya conocemos, la titán sonriente, viendo el mundo en general y diciéndole, ¿ves Liberio? Que es el lugar donde están los eldianos, que no están en paraíso, los eldianos buenos, por así decirlo, o bueno, lo que ellos creen que son los eldianos buenos, cuando le ves el mundo, es muchísimo más grande que Liberio. Y nosotros vivimos aquí encerrados, en Moralia. Vivimos encerrados y no tenemos libertad. A lo que vemos cómo sube de repente una persona, un conserje, como lo llamaríamos ahora, una persona que limpia, y sube y le dice, oh, perdonen, no los había visto. Mil disculpas hasta que ve el brazalete de los eldianos y les tira agua. Les dice que ensuciaron el lugar, que realmente malograron todo y que son unos demonios que solamente hacen ensuciar y que son lo peor de la sociedad. A pesar que Grisha les dice, espera, tenemos permiso de estar aquí, tenemos permiso de salir. Pero él no hace caso y vuelve a recalcar que son demonios y que solamente están sucios, tan cochinos. Y bueno, vemos el racismo que ya conocemos de esta sociedad en la que viven. Vemos cómo en lo que van paseando la gente los mira con asco. A lo que él abraza a su hijo, iba a decir hermano, bueno, que menos, pues, ya sabemos, el titán de ataque, aunque en ese momento no lo tenía. Vemos cómo Grisha va cargando a Seki y le dice, hijo, guárdate bien esto, porque este es el mundo en el que vivimos. Y ya de ahí ya pasamos a lo que ya comenté. Pasamos a su entrenamiento, a lo malo que era. Y pasamos esta escena con su padre. Todo esto hasta que conoce a Saber, el muchachito de los lentes que ya habíamos visto antes. Y aquí les dejaré una foto de cuando lo habíamos visto en la tercera temporada. Y que pues simplemente es un personaje que te encariñas. Porque en este capítulo, wow, con lo que nos muestran de Seke. Y cómo le tira una pelota justo lo que Seke quería, tener sus padres.
y él le dice, y empiezan a jugar un poquito y le dice que tiene un buen brazo, un buen lanzamiento y que él es el heredero, bueno, no, es el portador del Titán Bestia. Y bueno, qué bonita referencia ver el Titán Bestia tirando una pelota, ¿no? Porque el Titán Bestia tira piedras y se basa solamente en su lanzamiento, diciéndole que su titán es inútil en la pelea y que él es como él, aunque sea suene redundante, y que ambos odian la guerra y odian la pelea. Pero ¿cuál es el motivo de que esté ahí, que él odia la guerra? Y sé que solamente le dice que tiene un motivo. De aquí vemos cómo prácticamente vive con sus abuelos y que ellos también le cuentan la historia que les contaba a su padre. O sea, que le contaba a Grisha, ¿no? Vemos cómo le cuenta la historia de que los titanes atacaron y bueno, ya la historia que ya conocemos miles de veces. Y que ya que sí se da cuenta que no hay ningún problema y que al día siguiente le dirán el cuento del gato negro o algo así y sé que se emociona y se va a dormir. Solo para enseñarnos que prácticamente sé que vive más con sus abuelos y que sus padres prácticamente los abandonaron, eso con pequeños comentarios de los abuelos. De hecho, el abuelo le llega a decir, pues prácticamente lo tienen abandonado por ese club de jazz que pues sabemos que es Los Rebeldes el día, ¿no? Luego vemos una conversación que marca Seke por completo. Vemos a Grisha conversando con un señor que no conocemos, diciendo que la única forma de que el plan salga a la perfección es de que él se vuelva un soldado, él se vuelva un heredero de un titán. Y pues que esto es completamente necesario para que se puedan llevar los planes de la resistencia, de los Eldianos rebeldes. Al día siguiente, Grisha va a ver a Zeke entrenar y ve lo malo que es, lo patético que es. Y en el momento en el que ella voltea a verlo, simplemente ve los ojos de su padre llenos de decepción y hasta un poquito de asco por él. Simplemente no era lo que esperaba. Y vemos cómo Seke simplemente cae. Y aquí es cuando Saber lo ve y pasamos ya por fin al juego de la pelota. Aquí Saber y Seke empiezan a tener una relación más de padre e hijo. Y esto hasta que Seke escucha que prácticamente saben que hay resistencia, saben que hay rebeldes y que van por ellos y que saben más o menos quiénes son. Después de esto Seke pasa a su casa a estar comiendo la cena y simplemente ver continuamente la mirada de sus padres y ver que la relación estaba rota, mínimo con su padre. Y más cuando Seke lo confronta, diciéndole que si ellos no paran de hacer lo que hacen, van a morir como murió su tía, como murió la hermana de Grisha. Esto obviamente enoja a Grisha más no poder, golpea la mesa y le dice a Seke que esto lo hacen por el bien de los eldianos, por el bien de Liberi, por el bien de la humanidad, que ellos pelean por un cambio. Y acá vemos que prácticamente su esposa piensa exactamente lo mismo, la titán sonriente piensa exactamente lo mismo. Y ya pasamos a ver cómo está conversando con Saber, llegando a tenerle tanta confianza como para confesarle que sus padres son rebeldes, más son los líderes, aunque esto no lo sabía Seke del todo. Saber les dice, entrégalos. Entrégalos, es la mejor opción, con una cara de desesperación, de no querer que muera Seke, y él mismo lo dice, no quiere que muera Seke. Y dice, entrégalos, es la única opción, muestra tu lealtad a Marley. Y en ese momento entendemos el por qué Seke en la tercera temporada, segunda parte, entregó a sus padres. Lo odiábamos porque lo hizo, no entendíamos el por qué un hijo podía traicionar a sus padres de tal manera. No entendíamos qué llevó a Seke a eso. Solamente veíamos un niño que pues Grisha cometió el mismo error que cometió el abuelo de Seke y Eren. Inculcarle a su hijo sus propios valores e ideales. Y esto sin más hizo haciendo la relación más tensa y que Seke se fuera alejando más y más, hasta que Seke se dio cuenta que prácticamente lo tenían abandonado y se marcó por las palabras de Saber de que no lo quería. De aquí ya vemos un Seke adulto después de entregar a sus padres y vemos que está hablando con Saber y que pues Saber ya está en sus últimos años, ya está en su final, a lo que Saber le dice a Seke que quiere que herede el titán fundador. Uy, fundador, que me he fumado algo, perdón. El titán bestia, que quiere que herede al titán bestia. Vemos la ceremonia, los aplausos y cómo Seke agarra los anteojos a pesar que nunca los había necesitado, solamente porque eran de Saber, y por fin entendemos lo importante que eran sus lentes para él, porque lo llama padre. Para Seke, Saber fue más un padre que su propio padre, que fue Grisha, incluso su madre, que lo tocó con cariño, pero también abandonado. Y pues, bueno, vemos que Seke realmente tiene un motivo para todo y que siempre fue usado.
fue usado por el ejército para lograr sus planes, fue usado por su padre para usar sus planes, y ahora está siendo usado por Eren también para usar sus planes, pero eso lo hablaremos más en los próximos capítulos. Y prácticamente el próximo, que va a ser el último de esta Final Season, parte 1, si mal no recuerdo, por lo que liberó mapa. Ahora esta información no la tengo yo 100% verídica y estoy mirando bien todo para poder hacer un video más a detalle de esto. Pero el próximo capítulo creo que tengan en cuenta que podría, como no, ser el último capítulo de esta Final Season. Ahora ya pasamos más al Zeke que conocemos, al Zeke viejito. ¿Qué reacción tuvo cuando se enteró que Eren era el portador del titán fundador? Que Eren llega, era el fundador del fundador, que estoy hablando, el portador del titán fundador. Vemos cómo Zeke se encierra en su cuarto después de preguntarle a Reiner y a Berthold qué había pasado con el padre de Eren, si sabía algo de él, y enterarse de que él había desaparecido. Zeke se pone triste porque ve que su padre también usó a Eren, según él, y que Eren tenía la culpa de todo. Él no sabe que realmente Grisha ya había visto lo que iba a pasar con Eren y que tal vez, solo tal vez, Eren había utilizado a Grisha como utilizó a Kruger todo el tiempo, porque por algo Kruger pidió que le ponga el nombre de Eren. En ningún momento hace que se le pasó por la cabeza que tal vez Eren estaba manipulando a su padre, obviamente esto después de que era el titán, es decir, no tiene culpa de lo que pasó con Zeke. Pero, bueno, más o menos, porque, bueno, pero hay cosas que luego vamos a hablar, pero les pido hagan un poco de memoria y vean un poco más la tercera temporada parte 2, porque aquí voy a dejar una fotito del señor Kruger en la tercera temporada, pero eso lo veremos más a detalle, incluso en otro video tal vez más centrado al señor Kruger o en algún análisis a los otros capítulos que vamos a ver, pero X, sigamos con Zeke. Zeke está decepcionado de que Eren es una víctima más. Y vemos cómo Zeke fue a hablar con él. Y bueno, también vemos la escena y que por fin entendemos ese diálogo de la tercera temporada, parte 2, en la que Zeke le dice a Eren: voy a volver por ti, voy a salvarte. Eren en ese momento todavía no tenía los recuerdos de Grisha, ni siquiera sabía quién era Zeke Yeager, pero ahora sí. Vemos la charla que tienen cuando Eren era un vagabundo sabroso. Y pues nada, vemos cómo ambos llegan a su plan de eutanasia. Su plan, o bueno, el plan que tiene Zeke y es que no nazcan más Eldianos. Él no planea la libertad de Eldia. Él planea que simplemente no nazcan más. Porque los Eldianos están destinados a sufrir. Están destinados a vivir en campos de concentración. Están destinados a vivir sin libertad. Están destinados a vivir sin felicidad. O eso es lo que tiene Zeke. Los Eldianos están destinados a sufrir, a convertirse en titanes. Y el titán fundador, que bueno, en este caso Eren con la sangre real de Zeke, mandan que no nazcan más niños eldianos. Automáticamente en 100 años no habrá más eldianos en el mundo y ya no habrá racismo. Esa es la solución que más o menos tiene Zeke, es lo que más o menos planea. No traer más niños al mundo destinados a que sufran. Y pues Eren en ese momento le está diciendo que acepta su plan. Y ya aquí pasamos al final del capítulo, que sé que medio muerto diciendo eutanasia o susurrando, y le va y lo explica y dice: eutanasia, dijiste eutanasia. Y sé que dice: Saber, mira lo que voy a hacer. Muerde el hilo y jala, y automáticamente explota, a lo que vemos que sé que sale volando, que todavía más o menos puede seguir con vida como que no, aunque vemos un pequeño movimiento, vemos los caballos quemándose y no vemos rastro de Levi. ¿Habrá muerto? ¿No habrá muerto? Eso lo descubriremos en el próximo capítulo. Sin más, gracias por ver este video, es mi análisis por reacción también al capítulo 15 de Shingeki no Kyojin Final Season. Sin más que decir, nos vemos en el próximo video. No olviden darle like y suscribirse, que se apreciaría muchísimo, y nos vemos ahora sí. Y no olviden disfrutar Shingeki no Kyojin y cualquier otro anime al estilo Aingra.